Bueno, pues nos da mucho gusto recibirles en el tercer seminario Entre Fronteras. Es un seminario que se coorganiza por la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Autónoma de Chiapas. Nos da mucho gusto recibirles y contar con la presencia de la maestra Silvia Concepción Ramírez Peña. Es una aliada, amiga nuestra. Además es la coordinadora del área de relaciones interinstitucionales aquí en nuestra universidad, un área muy importante, que es precisamente el área que coordina y hace posible que también los estudiantes puedan hacer estos intercambios a través del programa Delfín. Entonces agradezco mucho siempre el impulso que ha dado para el tema de vocaciones científicas y bueno, nos apoya en todo, ¿no? En los convenios de interinstitucionales y en todo lo que requerimos para hacer que la institución esté bien conectada. Muchas gracias por ello. Y pues también se encuentra con nosotros la doctora María Guadalupe Rodríguez Galván, que es la directora general de investigación y posgrado, es coorganizadora también de este evento y bueno, también una entusiasta del tema de los delfines desde hace muchos años. El doctor Moisés Hussein Chávez Hernández, que es profesor también, que es impulsor y co-creador también de esta idea de Entre Fronteras. También bienvenido, doctor Moisés. Saludos hasta Baja California, a todos los delfines. El ya casi maestro, el maestrante Diego Mauricio Torres Luna, que es nuestro expositor y que va a comentarnos una charla muy interesante sobre injusticia cognitiva. Bienvenido, Diego. Y pues a todas las personas que nos acompañan, son estudiantes de diversas partes del país que están trabajando con nosotros de manera muy entusiasta en los proyectos de este año. Y bueno, después de este marco, pues, maestra Silvia, no sé si gusta hacernos el honor de algunas palabras y la bienvenida de la inauguración de este evento. Buenos días, muchas gracias, doctor Martín. Pues bueno, me siento muy honrada, me da mucho gusto realmente estar compartiendo esta mañana con todas y todos ustedes, entusiastas, nadadores, no, entusiastas delfines que están hoy pues con esta ansia de saber más y de poder dar más, ¿no? Quiero agradecer, por supuesto, la coordinación desde Baja California del doctor Moisés Hussein Cruz Hernández y la doctora María Lourdes Camarena, perdón, y desde la Universidad Autónoma de Chiapas del doctor Martín Plascencia, quien me ha invitado a y a muchos de sus eventos, se lo agradezco mucho, y a la doctora María Guadalupe Rodríguez Galván, también una gran amiga y gran aliada en la Universidad Autónoma de Chiapas. Y pues bueno, este tercer seminario que lo he seguido desde su primera emisión, desde el año 2020, que iniciaron en plena pandemia, que fue una forma de resolver muy bien la pandemia y continuar con estos eventos, con estos encuentros entre jóvenes, y creo que se extendió muy bien, se resolvió muy bien y se extendió para poder hacerlo y continuarlo cada año de manera virtual. Pues es un seminario virtual en el que participan sobre todo los jóvenes, que son los grandes actores de este seminario, y pues que están compartiendo su experiencia, sus conocimientos, sus inquietudes, sobre todo, para poder mejorar y poder incursionar en este tema de la investigación. Agradezco a los investigadores también que están participando con su experiencia desde la idea de cómo comenzar a pensar en un proyecto de investigación, cómo comenzar a pensar con la investigación, cómo se desarrolla el proyecto, los desafíos que nos lleva a un proyecto, que eso es bien importante y que no todo es tan fácil. Sí, siendo todos expertos, pues tenemos desafíos, tenemos límites también, y eso es parte de lo que se está hablando aquí, de cómo se resuelven los problemas y cómo finalmente podemos llegar a un resultado y a la presentación de estos
resultados. Me gusta mucho la idea también de hacer un diálogo más allá de lo multidisciplinario, que empieza por lo multidisciplinario, pero que recae en lo interdisciplinario, es decir, en cómo las diferentes disciplinas de los investigadores y de ustedes, estimados estudiantes, pues cómo todo su conocimiento puede recaer en un solo objetivo, que es ayudar a nuestro mundo, ¿no? Ayudar a nuestro planeta. Creo que eso es muy importante. Al día de hoy, llevamos 2 semanas ya de la inmersión del trabajo de este verano, de este 28º verano de la investigación científica y tecnológica, del verano del fin. Y pues a partir de la semana anterior hasta el 4 de agosto, tendrán ustedes la oportunidad de tener 12 conferencias con expertos que nos van a enseñar mucho sobre biocultura, sobre las relaciones del ser humano, las relaciones de cada uno de nosotros con nuestro medio físico y con nuestro medio biológico. Vamos a entender también las fronteras, que es el título del seminario, las fronteras, las diferentes fronteras que tenemos como seres, empezando pues por la política, la frontera política, que es la que marca la situación en donde están nuestras universidades, ¿no? La de Baja California y la de la Autónoma de Chiapas, pues estamos en las fronteras políticas de nuestro país, pero también vamos a entender que como seres humanos tenemos fronteras físicas, porque tenemos límites, pero que cada vez límites en nuestras capacidades y en dónde podemos llegar, pero que podemos ir rompiendo nuestras propias fronteras, ¿sí? Estas fronteras son quizá que marcan y que nos retan cada día. Tenemos también las fronteras emocionales, que se viven mucho en este tipo de experiencias, de estar fuera de casa, de mover, el experimentar una nueva cultura, el regular nuestras emociones, el experimentar esta parte de la tristeza y a veces la ausencia de quienes nos acompañan cada día, pero también estamos aprendiendo a hacer nuevas relaciones. Vamos a también trabajar con nuestras fronteras culturales y sociales, conociendo otras diferentes formas de vida, otras normas y cómo interactuar también con nuestro medio físico y cultural. Pero también como investigadores vamos a romper nuestras fronteras cognitivas, saber hasta dónde nuestras capacidades mentales, nuestras capacidades de memoria, de atención, de creatividad, de razonamiento y de análisis, vamos a ir mejorándolas y por supuesto rompiéndolas. Entonces, pues las fronteras están marcadas, sin embargo, son flexibles, todas nuestras fronteras son flexibles, tenemos que aprender a reconocerlas y también aprender a saber en qué momento vamos a traspasar estas fronteras para nuestro bien y para nuestro progreso, para nuestro desarrollo como seres humanos. Nuevamente les deseo lo mejor en estas 12 jornadas, que sea de gran éxito y pues agradecerles que hayan seleccionado a la Universidad Autónoma de Chiapas y a la Universidad de Baja California para poder hacer esta experiencia, para poder vivir esta experiencia, que además de investigación y de conocimientos, también nos sirva de algo de turismo y puedan conocer bastante de nuestros bellos estados. Entonces, pues muchas gracias y si debo hacer formalmente la inauguración de este seminario, pues siendo las 10 de la mañana con 11 minutos, quiero dar por iniciados los trabajos del tercer seminario sobre investigación interdisciplinaria en la formación de jóvenes de memorias bioculturales y sobre comunitarios. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, qué bonitas palabras, ¿no? Para situarnos un poco en el tipo de evento que estamos. Te agradecemos mucho y es cierto, es un mar de emociones y de vivencias que van desde la parte emocional
de bienestar, ¿no? Del ser y a la parte también de académica, de investigación muy completa, muy bonitas palabras. Muchas gracias, Silvia, como siempre. Y bueno, pues vamos a arrancar con esta ponencia a cargo de Diego, Diego Mauricio Torres de Luna, que es de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con la conferencia Manifestaciones de la Injusticia Cognitiva hacia los pueblos originarios de la educación mexicana. Bien, pues primeramente decir que me da gusto estar acá con ustedes, que además el tema y estas problemáticas que convocan pues son para mí muy interesantes, me interesan mucho, que en ese sentido, al preparar esta presentación, este tema que quisiera exponerles, pues pensaba en ciertas cosas particulares, ¿no? Eh, Me gustará mucho escucharles también algunas inquietudes que les pueden generar. Entonces, bueno, con relación a estas manifestaciones de la injusticia cognitiva hacia los pueblos originarios en la educación mexicana, creo que en principio exige una aclaración conceptual que ahí está, cambio de diapositiva. Que primero, bueno, nos exige responder a la pregunta de qué es o qué, cómo entender esta injusticia cognitiva. Pues bien, el concepto de injusticia cognitiva se relaciona estrechamente también con el otro concepto de injusticia epistémica, solo que ambas expresiones corresponden como a dos posturas o dos tradiciones, dos escuelas de pensamiento diferentes. Injusticia cognitiva es mayormente usado en una escuela, digamos, más sociocrítica, particularmente para analizar ciertas cuestiones coloniales con relación al saber, y por su parte injusticia epistémica más se relaciona más con una escuela analítica en la que se revisan los conceptos, en qué manera tienen sentido los conceptos con relación a la realidad, a los fenómenos empíricos, y que pues en esta área se encarga la epistemología social de dar alguna luz sobre ello. Entonces, leyendo estas dos vertientes, estas dos escuelas, me propongo darles y proponerles como una definición de injusticia cognitiva sumando estas dos posturas de pensamiento, y es que la injusticia cognitiva es la falta de valoración hacia ciertos conocimientos, y que esta falta de valoración coincidentemente en su mayoría se trata de conocimientos que poseen ciertos grupos vulnerados. ¿De qué manera se lleva a cabo esta falta de valoración? Bueno, pues es a partir de ciertos prejuicios hacia estos grupos, hacia las personas que pertenecen a estos grupos, y dado que no cumplen con ciertos estándares denominados como buenos, correctos, bellos, aceptables, en ese mismo sentido, bueno, partimos de que cuando escuchamos a una de estas personas exponer alguna de sus propuestas, pues ya cuenta con menos credibilidad y menos confianza epistémica de parte de los oyentes, digamos en general, dado a estos prejuicios. Y por eso mismo, pues no se valora sus propuestas, sus conocimientos, sus saberes, como se valoraría para aquellas propuestas que exponga una persona que sí cuenta o que sí cumple con ciertos estándares. Entonces, como en principio no se les da esta credibilidad a sus discursos, a sus conocimientos, a sus saberes, no se les otorga cierta confianza, creemos que en ese mismo sentido, pues dudamos de lo que nos digan, y en tanto que somos renuentes a aceptar lo que nos digan, pues nos parece que les falta algo como para llegar a tener estas expresiones de civilidad, de conocimiento verdadero, válido, valioso, ¿no? Y que en ese sentido, bueno, son inferiores. Y por lo tanto, esto es un motivo más como para discriminarles, para excluirles.
de manera que esta injusticia cognitiva y la injusticia social se nutren entre sí en la medida en la que, pues dado que no valoro sus conocimientos y en tanto que los creo inferiores sus conocimientos, pues me parece que son ignorantes, ¿no? Y esto es motivo como para segregarles. No les voy a pedir opinión, no los voy a invitar a participar en esa misma medida, pues porque les falta tener más expresiones de civilidad. Y como no los invitamos, pues en esa misma medida también no conocemos sus expresiones epistémicas, conocimientos y saberes. Entonces, bien, eso como una aclaración, ¿no? De conocer qué es lo que se entiende por injusticia cognitiva, sumando estas dos tradiciones de pensamiento. Pero yo quisiera comentarles cómo surge esta investigación. Bueno, reconociendo que surge desde mí, desde mi subjetividad, ¿no? Desde mi historia de vida, desde la preocupación por algunos fenómenos que para mí eran difíciles de comprender y que, bueno, digo acá que cuando surge desde la historia de vida, desde la subjetividad, creo que hay mayor probabilidad de mantener ese interés por la investigación, ¿no? Porque luego funciona como una respuesta, como un conocimiento también de sí mismo. Y en esa medida creo que perdura el interés por la investigación. Y les cuento un poquito, mientras yo estudiaba la licenciatura, también trabajaba como pintor, le pongo acá como obrero, y entonces pues yo me veía como entre dos mundos en la que se valoraba de diferentes formas el conocimiento, ¿no? Por un lado, en mi trabajo, valorando ciertas cosas, conocimientos prácticos que prácticamente, valga la redundancia, se aplicaban de inmediato. Y mientras que en la universidad yo me hallaba sentado leyendo, recibiendo lo que los profesores y profesoras decían, y yo me hallaba como en esas dudas, bueno, ¿por qué es más valioso ante la sociedad todo este acumulado de conocimientos que se transmiten en la universidad, pero otros grupos, por ejemplo, de mi cuadrilla de trabajadores, pues no? Yo me hacía esas preguntas. Y entonces, durante la licenciatura, al final, para egresar, realizo una investigación sobre el papel ético y político de la universidad de nuestro país, considerando el presente capitalista para pues sacar ciertas deducciones, ciertas inferencias de lo que, pues si era ético o no, o qué rol político se tiene, y bueno, hacer algunas reflexiones en torno a ello. Haciendo esa investigación, en ese proceso, señalo aquí en esta siguiente diapositiva, que en ese proceso, ¿no? Que se va construyendo, que se va armando, que se va haciendo paulatinamente, me encuentro con este concepto de injusticia cognitiva que viene a dar para mí como respuesta a inquietudes que yo tenía, pero que bueno, para la licenciatura no abordé, no profundicé. Sin embargo, para mí fue una buena oportunidad y una inquietud muy interesante para plantearlo posteriormente en la maestría. Bien lo decía el doctor Martín, ya estoy por terminar este proceso de maestría y fue lo que realicé y será lo que les estaré platicando. Entonces, uno de los primeros retos para mí fue pensar quiénes serían a los que me concentraría. ¿Qué grupo inferiorizado, qué grupo vulnerado, qué grupo discriminado me debía de concentrar? ¿Cuál sería pues mi población objetivo? Y esto, ¿por qué era para mí un problema? Bueno, es que acá en Aguascalientes se tiene luego la creencia de que es un estado con una población homogénea, no más o menos homogénea, que no hay diversidad cultural interesante, y entonces lo que me preguntaban es, bueno, ¿y qué vas a hacer si no hay a quién entrevistar, no hay a quién preguntarle? Y que además una pregunta que yo me planteaba, ok, pero además de esos grupos vulnerados, ¿a quiénes particularmente podría yo entrevistar? Si de esos grupos vulnerados, segregados, violentados, pues podemos señalar varios: afrodescendientes, campesinos, obreros,
mujeres, los pobres, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo, pues, elegí a los pueblos originarios de México, digámoslo así general? Bueno, ves que leyendo me doy cuenta que el 21.5% se adscriben como indígenas todavía en el 2018. Eso quiere decir que 1 de cada 5 mexicanos pertenece o se autopercibe como parte de un pueblo originario. Y digo, yo ponía en proporción este dato y decía, bueno, de cada 5 amigos que tengo en la universidad, esto quiere decir que uno tendría que estar relacionado con un pueblo originario y no es así. Y si todavía voy más allá, yo pensaba, de cada 5 contenidos en el plan y en los programas que veo semestre a semestre, pues uno tendría que tener relación con pueblos originarios, si acaso los hubieran invitado a participar para construir estos currículos, pero no pasa así. Y entiendo también que los currículos no se construyen así y no creo que sea viable construirlos así proporcionalmente, sino atendiendo necesidades locales, globales incluso. Pero bueno, yo radicalizaba o tomaba esta proporcionalidad como para pensar la falta de presencia que han tenido estos pueblos y para ver la necesidad de centrarme en ellos. Además, leyendo un poco más sobre estos grupos, pues se habla de que las regiones, los territorios en los que habitan, son los territorios en los que la biodiversidad está mejor conservada. Es decir, que pareciera consustancial a un pueblo originario el hecho de que haya otra forma de relacionarse con el entorno, con la naturaleza. Y además también esto era para mí interesante debido al alarmante problema ambiental con el que sufrimos, ¿no? Hoy calores muy altos, por ejemplo. Entonces dije, bueno, a atenderlos, escucharles, quizá por ahí pueda empezar al menos mis respuestas como para pensar en cosas que no he pensado. También con relación al problema de salud y alimentación en México, también hay autores que hablan de que hay pueblos originarios que tienen una comprensión más compleja sobre este fenómeno, y es que suman elementos socioeconómicos para entender los problemas de salud y alimentación de México. Es decir, bueno, hay problemas de salud dada la alimentación que se propone desde el sistema económico. Y este sistema económico tiene un sistema de producción de alimentos que, entre comillas, podemos llamar alimentos porque lo que generan más bien son daños. Y esta visión, si queremos contribuir a la salud, a sanar, a una buena alimentación, también tenemos que ser críticos con el sistema de producción de alimentos y con el sistema económico que lo permite, ¿no? Entonces, bueno, teniendo este margen, me parece a mí relevante centrarme en pueblos originarios y pues no solo ver que pudieran aportar, sino en principio ver cómo perciben esta problemática de injusticia cognitiva y de por qué y cómo se ha manifestado en sus vidas esta falta de valoración hacia sus conocimientos. Entonces, yo no encontré estudios empíricos sobre la injusticia cognitiva y entonces planteo una exploración desde un enfoque cualitativo para que permita pues la inducción o este método inductivo a que a partir de la realidad comencemos a construir ciertas cosas y particularmente desde un método narrativo, es decir, pues preguntarles a ellos, platicar con ellos y ellas, ¿va? Bueno, entonces, les mencionaba un poco de este reto de con quiénes dialogar, a quiénes vas a entrevistar y que pues parecía por momentos como inviable, ¿no? Desde el lugar y el estado en el que estoy. Les decía ya, bueno, es que Aguascalientes luego se considera como poco diverso culturalmente, y entonces me decían, bueno, es que parece obvio que esto que quieres plantear lo tienes que hacer desde otro estado y tienes que salir a entrevistar y a dialogar, pero ¿cómo lo vas a hacer si eso requiere pues, financiamiento? Pero además estamos en pandemia, o sea, no puedes nada más salir y ya, no va a ser posible, ¿no?
dado que mi interés era grande, pues me llevó un tiempo como pensar, bueno, sí lo quiero hacer, sí, creo que puede ser posible. Y si algo nos está enseñando la pandemia es que reunirnos y continuar con ciertos eventos académicos y reuniones y círculos de estudio y demás, pues se pueden realizar por medios virtuales, tal como estamos ahora. Entonces, propongo esta opción, parece viable y, bueno, se resuelve, digamos, favorablemente, dado que, bueno, está bien. Ahora dime a quiénes vas a entrevistar, ¿no? ¿A quiénes? ¿Ya tienes personas? Esto me lleva a mí a pedir apoyo a algunos contactos, ¿no? Amigos de pueblos originarios aquí en Aguascalientes, también de fuera, el doctor Martín, y así pues, ¿no? Y esto fue haciéndose como una bola de nieve, porque los contactos que logré, no sé, serían pocos, unos 4, digamos. Ellos, una vez que logro platicar por primera vez con ellos y mostrarles mis inquietudes y mostrarles mis intereses, pues me remiten con más personas, ¿no? Y además me entero de que hay círculos de estudio en torno a cómo deberían de plantearse las metodologías para enseñar las lenguas originarias, círculos de estudio filosóficos de pueblos originarios. O sea, me doy cuenta de que hay trabajo y que hay muchas personas, y hubo un momento en el que yo tuve que decir, listo, hay que dejarlo acá, empiezo a avanzar con las entrevistas, con los diálogos con las personas que ya tengo, y luego vemos si abrimos más este espectro de personas que están participando. ¿Cuáles fueron los criterios como para trabajar con ellos y ellas? Bueno, que fueran parte de algún pueblo originario, y dado que la investigación estaba centrada en la educación superior, bueno, pues que ellos y ellas trabajaran o lo hubieran hecho en alguna institución de educación superior, ya fuera como docentes o como investigadoras o investigadores preferentemente. Pongo preferentemente acá, dado que en algún momento también logré entrevistar a alguien que es parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios en una universidad autónoma. Entonces, pues fue interesante el grupo que se reunió, el grupo con el que dialogué y que entrevisté. Quisiera aquí señalar por qué me centraba en la educación superior. Bueno, la injusticia cognitiva tiene que ver con esta desvalorización de conocimientos y saberes, y la educación superior luego la entendemos como un espacio, pues, ideal, digamos, para generar, regenerar, transmitir conocimientos. Entonces, dado que en ambos ámbitos, en ambas áreas, tanto en la injusticia cognitiva como en la educación superior, es relevante el conocimiento, creí que podía ser un buen conjunto al ensamblarles y explorarlos juntos. Entonces, retomo, ya que tenía las personas, pues ahora el reto era pensar y plantear cómo se llevarían a cabo los encuentros, digamos, de manera más formal. Platicaba con ellos, hacía mis notas de campo, hacía un diario de campo sobre lo que me platicaban, lo que me contaban, pero dije, necesito un encuentro en el que hablemos de manera más particular sobre esto que estoy investigando. De esa manera, bueno, acá me brinco muchos momentos para hablarles luego justo de qué es lo que ellos me contaron, qué es lo que ellos me respondieron y qué es, digamos, los resultados o hallazgos que logro reunir a partir de estas narrativas con ellas y ellos. Antes quisiera decirles que, pues en mi revisión de la literatura académica, lo que se hablaba como formas en las que se podía manifestar la injusticia cognitiva eran 2, ¿sí? A partir de la postura analítica, pues hay 2 formas en las que se puede manifestar la injusticia cognitiva o injusticia epistémica. Y la autora nos dice que es la injusticia testimonial, que es dar poco crédito al testimonio de un hablante debido a que se le considera inferior a priori, debido a ciertos prejuicios. ¿Sí? Ella no habla, digamos, de prejuicios, heredados por
colonización o cosas así. No, hay prejuicios y hay prejuicios para los grupos que están siendo vulnerados. Y por otro lado, otra forma en la que se puede manifestar es la injusticia hermenéutica. La injusticia hermenéutica creo que es un poquito más compleja debido a que es un fenómeno en el que si bien no se valoran ciertos conocimientos y saberes, pues este acto de no valorar se da en un contexto, es decir, no hay perpetradores o perpetradoras claramente identificables, ni una temporalidad fija, sino que es todo un contexto en el que se entiende ya o se da sobreentendido ciertas cosas. Hola, creo que tuvimos una pequeña desconexión con Diego. Deja ver si se resuelve. ¿Ustedes sí escuchan? No, tampoco. A Diego no. Ok, a Diego no. Gracias. Bueno, creo que logramos bueno, más bien no lo logramos, lo logró el solo desconectarse. A lo mejor es una cuestión de su internet. Ya le mandé mensaje. Por lo pronto, ¿qué les parece? ¿Se va entendiendo este concepto de injusticia cognitiva? Sí, en un país pluridiverso como México vale la pena atraer este tipo de conceptos porque, digamos, ha habido intencionadamente proyectos políticos, proyectos estatales de hacer unificaciones del país hacia ciertos fines, por ejemplo, entonces hacia una sola forma de ver la educación. Entonces, el derecho a la educación, digamos, está previsto que todas las personas en el artículo tercero tenemos derecho a una educación de calidad, digna, pública, laica, etcétera. Pero cuando se instrumenta en políticas públicas como las que se establecen desde la Secretaría, pues muchos proyectos habían tratado de hacer una sola visión de país, entonces no tomaban tan en cuenta la diversidad de grupos étnicos, las lenguas, por ejemplo. Actualmente tenemos 69, incluido el español, pero obviamente desde la colonia se han perdido varias lenguas porque no hubo un proyecto de reconocimiento a las personas en los territorios y eso es. Entonces, este concepto de injusticia cognitiva que nos está comentando Diego trata de ver eso, cómo ha sido un maltrato, una discriminación, un socavamiento intencional, continuo, de varios siglos, de estar como negando la parte multicultural del país, ¿no? Y se crean estas universidades interculturales. Diego les va a comentar más, a ampliar más esa parte, pero todavía no se hace completamente posible algunas cosas que ya están en las legislaciones, por ejemplo, de que las personas tengan derecho a expresar lo que piensan, lo que sienten en las escuelas, en su propia lengua. Tenemos todo este sistema bilingüe, pero no se ha concretado todavía esa posibilidad. ¿Qué opinan de esto? Mientras llega Diego, estas reflexiones a la mitad, digamos, de la reflexión. ¿Alguien quiere opinar algo? Carmen Itzel, adelante. Pues yo creo que se remonta mucho todo este prejuicio que hemos tenido por generaciones
que pues se nos inculca desde casa y crecemos con él, de que si nosotros tenemos un estado socioeconómico o somos de diferente raza o si somos blancos, es, nacemos con ese estigma de que somos superior a nivel conocimiento y desvalorizamos mucho el conocimiento de otras personas que han vivido una vida, que han experimentado y que por lo tanto puede que sepan más en algún tema, a lo mejor no en todo, pero pues siempre estamos como desvalorizando todo aquello simplemente por este prejuicio de inferioridad que se nos ha inculcado aquí mismo en el país, siento yo. Ajá, esa cuestión de inferioridad es interesante, ¿no? Incluso algunos, desde otras corrientes o psicólogos han hablado de este como especie de complejo de inferioridad, ¿no? El sentir que hay que la existencia vale menos que la de otras personas o que la forma de ver el mundo, de ser o estar en el mundo es distinta a como están. Tenemos otras participaciones aquí. Gracias, Itzel. Vamos a escuchar a Víctor, Khalid Luna y luego a María Elena, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, a mí se me hizo, pues, reflexionando de mi parte, un tanto interesante darme cuenta de que, pues, esta situación de la, pues, depreciación cognitiva es, pues, como se siente casi como un secreto a voces, porque es un tema del que yo nunca antes había escuchado, pero ya reflexionándolo me doy cuenta de que es muy frecuente y muy, y se perpetúa en muchos lugares sin que nadie lo mencione, sin que nadie se dé cuenta. Eso también se me hace pues una área de oportunidad para trabajar, no sé, a lo mejor en en algún plan de estudios en cuanto a la ética profesional de cada una de las carreras, no nada más de nosotros que nos abocamos a la investigación. Entonces, como que que esté tan presente pero a la vez tan oculto, se me hace algo sumamente interesante y que pues creo que puede dar motivo a mucho trabajo, mucha más investigación a raíz de esto. Gracias. Sí, gracias, Víctor. Fíjate cómo es interesante que en un país multicultural estos temas resuenen y vea uno de, sí, cierto, y no lo teníamos advertido. Diego, bienvenido. Había un comentario más de María Elena sobre lo que habías expuesto. ¿Podemos escucharle y luego ya continúas? Sí, por supuesto. María Elena, adelante. Gracias, muy amables. Saludarle a todos ustedes desde Colombia. Bueno, acá con respecto incluso a la intervención que hacía Víctor, que es un tema muy amplio, pero muy desconocido por las comunidades, tiene que ver también con una situación y es que es latente en toda América Latina. Es decir, no solamente desde en México, sino todo Centroamérica, Suramérica, hasta la Patagonia. Voy como a mencionar dos casos muy particulares. En el caso de Colombia, que es un país curiosamente muy, que digo yo, extenso en territorio, en zona rural, con presencia de muchas comunidades y la política educativa se dicta desde el Ministerio de Educación en Bogotá, desconociendo todas las particularidades de las regiones. Y eso tiene que ver con el tema. Otro caso tiene que ver, por ejemplo, con algo que llama la atención en el caso de Perú, con todo este desarrollo científico que tenían las comunidades originarias de Perú frente a los calendarios, frente a los acueductos, frente al aprovechamiento de la tierra, frente a cultivos escalonados, y se desconoce todo este saber. ¿Por qué? Porque eso forma parte también desde la política de Estado. Y hoy lo estamos viviendo exactamente en estos días con lo que está pasando en dos lugares al sur de América Latina y tiene que ver con en la zona de Paraguay con con el acuífero Guaraní, que es uno de los lugares con mayor cantidad de agua en el planeta,
y allí llegan, dicen que alrededor de 60 multinacionales a explotar más de 15 recursos minerales ¿para qué? Pues para ese aprovechamiento, y desconocen los saberes, desconocen la conexión que tienen estas comunidades con la tierra, desconocen totalmente estos lugares que son sagrados, y esta es la misma situación para toda América Latina. Es decir, que México, en Colombia, en Sudamérica, se presenta desde el statu quo y desde nuestra historia unidireccional, una historia desde el desconocimiento de los saberes de las comunidades. Es un agravio contra todo este conocimiento que tienen estos pueblos. Quería compartir eso. Gracias. Gracias, estimada María Elena. Abrazos hasta la Fundación Universitaria del Área Andina y a Colombia en general. A ti por este Podemos, espacio. sí, podemos seguir, Diego. Adelante. Esto estamos comentando de lo que habías dicho. Adelante. Sí, interesante, escuché a Víctor y que, digamos, muta los conceptos o sea, los apropia y dice, si no me equivoco, desajuste cognitivo. Esto también es interesante, ¿no? Que nos permita como aplicarlo a cómo lo entendemos y que ciertas cosas de nuestras historias de vida permitan entenderlo de mejor manera. Y totalmente de acuerdo con María Elena en relación a que es un fenómeno que se presenta en América Latina, y que además es relevante desde esta región subcontinental, dado que hay propuestas, ¿no? En Colombia, por ejemplo, hay un par de investigadores que han hecho interesantes intervenciones sobre injusticia cognitiva. Y bueno, disculparme porque se fue la luz por acá, entonces por lo tanto también se fue el internet, pero ya estoy acá. Me corrigen si no, o sea, vamos acá en esta diapositiva, si fue lo último que se escuchó, o es que por acá En no se esta, Diego. Estábamos en esta. en esta, bien. Entonces, les comentaba que lo que se sabía un poco de cómo se presentaba la injusticia cognitiva, la injusticia epistémica, es justo a partir de estas dos propuestas que son más bien conceptuales, teóricas, ¿no? Desde la epistemología social analítica. Y es que la injusticia testimonial es parte de la injusticia cognitiva, en tanto que se le da poco crédito al discurso de un hablante, y esto se debe a que se le considera inferior debido a ciertos prejuicios. Aunque esta postura teórica no habla de qué tipo de prejuicios, o no he encontrado que lo hable, pues ya desde una visión más decolonial se habla, bueno, son prejuicios que son heredados desde la colonización, por ejemplo. La otra forma en la que se presenta la injusticia cognitiva, según esta propuesta teórica, es la injusticia hermenéutica. Y es que se concibe la injusticia hermenéutica como un fenómeno en el que no se valoran ciertos conocimientos y ciertos saberes, pero no por sujetos o por perpetradores y perpetradoras claramente identificables, sino es todo un contexto. Y es lo que también decía Víctor, ¿no? Digo, porque lo alcancé a escuchar a él y a María Elena, una vez que me reincorporé. No, es todo un contexto, y es que está tan normalizado que pues, está invisibilizado por esa normalización. Hemos normalizado ciertas cuestiones de violencia que nos parecen, pues bien, en tanto que son normales, ¿sí? No las vemos. Entonces, esta injusticia hermenéutica no tiene sujetos que la lleven a cabo de manera particular, sino es todo un contexto, y tampoco hay una temporalidad fija, sino que pues se da, está como en el imaginario colectivo, por decirlo de alguna otra manera. Entonces yo me preguntaba, bueno, la injusticia cognitiva, ¿de qué otras formas se manifiesta, pero en educación? Quisiera verlo yo particularmente en educación. Y bueno, a partir de las narrativas de los participantes y de las participantes, me encuentro que una de ellas es a partir de la injusticia lingüística, entendiendo pues que los conocimientos no son en sí mismos valiosos y expuestos pues solo por sí mismos, necesitan un contexto cultural, necesitan un vehículo que sería la lengua, y cuando entendemos esta relación que hay entre cultura, lengua y conocimientos,
podemos ver que muchas veces cuando se atenta contra la lengua, en este caso de la injusticia lingüística, también se atenta contra los conocimientos y contra parte de la cultura. Entonces, por ejemplo, ellos me decían, mi idioma no es considerado para hacer investigación, para hacer tesis o para entrar en un posgrado. Yo tengo que aprender otros, el inglés, tengo que aprender el alemán, el francés. Mis idiomas o mi idioma originario no es considerado para este tipo de cosas, ¿no? De áreas académicas. También me decían, bueno, con relación a la educación bicultural y bilingüe que se promueve para algunas regiones en México, pues mandan maestros que si bien hablan algún idioma originario, no es el que corresponde a la región a donde lo mandan. Y entonces, como no puede hablar su idioma originario el maestro o maestra con el estudiantado con el que está, pues termina hablando castellano y se va erosionando, se va reduciendo las posibilidades de la lengua para tanto estudiantes como para maestros y maestras. Entonces, la lengua también se encuentra relegada y si la lengua es el vehículo de los conocimientos, pues entonces los conocimientos también se van relegando. Por otro lado, la injusticia en la narrativa histórica, es decir, se entiende a partir de que no se les valora a ellas y ellos como personas. Entonces, si no se les valora a ellas y ellos como personas, pues tampoco a sus conocimientos. Y, por ejemplo, ellos me decían, pues nos han llamado conquistados, o sea, ya nos dieron ese estatus, estamos conquistados, como si ya no existiera una posibilidad de decir o transmitir la historia de otra forma, y no, en realidad seguimos resistiendo, y esa resistencia es posibilidad para expresar lo que somos y expresar también nuestros conocimientos, proponer y también promover conocimientos. Por otro lado, también me decían, bueno, se estudia a los pueblos originarios como algo del pasado, ¿sí? Pero aún estamos acá, o sea, no es que ya los pueblos originarios hayan quedado en la historia colonial de México y ahí se haya terminado todo. No, estamos acá aún. Entonces, esta narrativa histórica que se ha armado también invisibiliza a estas personas y, por tanto, sus conocimientos. Por otro lado, la injusticia dentro de las prácticas de investigación, que es como un despojo o se presenta a partir del despojo de sus aportes. Ellos me dicen, vienen, nos entrevistan, luego el entrevistador publica sus resultados y ni siquiera nos dan una retroalimentación de lo que encontraron y menos aún nos dan el reconocimiento por haber aportado, por haber apoyado. También me decían, a veces incluso las publicaciones son en otro idioma, en inglés, por ejemplo, y nos quedamos sin conocer qué pasó, qué es lo que encontraron, qué es lo que había de problemático en nuestra comunidad. Entonces, esto son prácticas dentro de la investigación que ellos señalaban como parte de no estar valorando lo que ellos aportaban y que además no había como una vuelta de la investigación o del investigador o investigadora para volver a platicar sobre lo que se encontraba. Le pongo acá un asterisco y porque voy a retomar esto particularmente en la siguiente diapositiva. Lo señalo ahora pues, para que encuentren explicación de ese asterisco. También, como parte del currículo, la injusticia cognitiva se presenta en el currículo y es que no hay diálogo para conocer qué es lo que ellas y ellos proponen incluir en los currículos. Ellos me dicen, bueno, se integran las lenguas originarias, por ejemplo, en planes y programas, o sea, se va a llevar a cabo esto, pero se quita el contexto, se quita la profundidad que tienen los pueblos originarios. Es decir, si solo se va a hablar de una educación en la que se puede transmitir conocimientos y se puede hablar en cierta lengua, sí, pero se va a hablar de los conocimientos que vienen en los planes y programas que están aceptados desde una visión más bien dominante, desde una visión más bien hegemónica, y entonces nuestros conocimientos, nuestras culturas, pues son relegadas. También comentaban, los conocimientos que se integran generalmente no son propuestas de personas de pueblos originarios. Se piensa en integrar algún conocimiento que tiene supuestamente que ver con pueblos originarios, pero esa propuesta generalmente no viene de alguna persona de pueblos originarios, sino de algún investigador o investigadora o de alguna autoridad.
En cuanto a la injusticia tecnológica, que también tendría relación con la injusticia cognitiva, en tanto que se ve obstaculizado el acceso a la información, pero también se ve obstaculizada la difusión de información que ellos quisieran transmitir, entre ellos pues, sus conocimientos, por ejemplo, cualidades o atributos de su cultura, pues entonces señalan que incluso hay compañeros y compañeras de la comunidad que no creen que su idioma pueda aparecer en los aparatos tecnológicos, por ejemplo, en un teléfono. ¿Cómo? O sea, mi idioma, el celtal, el chol, el tzotzil, el rarámuri, purépecha, ¿puede aparecer acá? No, no te creo, eso ya es mucho, ¿no? Que estas cosas vienen en castellano y otros idiomas en el inglés, pero acá mi idioma, no, yo no creo que pueda yo escribir mi idioma en estos aparatos. También comentaban que incluso cuando plantean cursos a distancia, ¿no? Por ejemplo, para docentes, pues incluso los docentes no pueden acceder a estos cursos porque no tienen el equipo y no tienen la conexión para llevar a cabo estos diálogos, estas propuestas. Hay círculos de estudio y que me parece que hay uno interesante de forma externa al CIESAS, al Centro de Investigación y Estudios sobre Antropología, y que ellos son los que me planteaban esto. Hemos planteado cursos de nosotros para nosotros y que nosotros, como estamos trabajando desde la Ciudad de México, les planteamos cursos a los docentes en diferentes partes del sureste de México y pues, ha sido imposible realizarlos porque incluso los docentes no pueden acceder al equipo y a la conexión y entonces se ve obstaculizado nuestro diálogo, nuestra transmisión de conocimientos. Finalmente, algo que para mí también fue interesante conocer es que una vez que les hablé de esta injusticia cognitiva sin darles como la definición, ¿no? Más bien hablábamos como un poco de ejemplos y en las pláticas previas empezamos a ver pues, de qué se trataba esto de injusticia cognitiva. Ellos rápido lo relacionaban con fenómenos que ya han visto y algunos de ellos son la anulación de saberes, ¿sí? O sea, los anulo porque no son rentables, no son útiles, no corresponden a cuestiones hegemónicas, por ejemplo. Imposición en la comunicación, vemos acá la relación con la lengua, es decir, bueno, se le da la voz y una voz pública a quien tiene conocimientos válidos y valiosos según ciertos estándares, pero a nosotros no se nos da, nos dirían ellos y ellas. Extractivismo epistémico, que es, bueno, obtener lo que ellos dicen, sus narrativas, sus discursos, y, bueno, no retribuirles, no reconocerles, nada más como tomarlos y publicar, por ejemplo, ¿no? Desequilibrio cognitivo. Este es un caso particular, importante también creo, porque en la comunidad rarámuri me comentaban que el equilibrio para ellos es motivo de paz, de tranquilidad, de alegrías incluso, y que cuando ellos hablan de desequilibrio, lo entienden como motivo para estar tristes, para que se les vaya la contentura, digámoslo de otra forma, y que esta injusticia cognitiva es motivo de ello, motivo de señalar que las cosas no están bien y que eso da tristeza. Apropiación cultural, que creo es un concepto más sonado a partir de, por ejemplo, ciertas empresas que toman patrones en textiles de ciertas comunidades originarias, y la lógica del desprecio. Lógica del desprecio como sistema, ¿sí?, de un sentimiento que se reproduce entre nosotros para ciertas personas particulares, para ciertos grupos en particular. Entonces, de ese modo, yo les señalaba que íbamos a enfatizar sobre la injusticia en investigación y que por eso estaba acá el asterisco, ¿no? Y es que, pues ella particularmente fue una entrevista a la que me decía, bueno, toman, nos entrevistan, se van, hacen sus publicaciones y ya, eso es todo lo que podemos hacer, lo que hacen con nosotros. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo no caer en eso que están denunciando? Porque finalmente les estoy entrevistando. Finalmente, como parte de la maestría y parte de los requisitos de titulación, hay que hacer un artículo e intentar publicarlo. Entonces, ¿cómo no caer en eso que están denunciando, no? Entonces, como necesidad de la investigación, para mí fue
plantearme pues la posibilidad de reconocerles a partir también de fundamentar esto en ciertas lecturas que se proponen metodologías alternativas, digamos, y que eso hace contradecir o contravenir el anonimato y la confidencialidad que está tan ampliamente aceptada como una práctica ética y que pues se nos dice en algunos casos quizá no sea tan ética y el reconocimiento sea en todo caso una práctica más ética. Por eso yo me planteé preguntarles a ellos y ellas si querían o no que se les reconociera a partir de mencionar su nombre, de mencionar dónde trabajan, de mencionar su comunidad de origen, de manera que se pudiera contextualizar más sus palabras que ofrecieron. Algunas y algunos aceptaron. Entonces, bueno, eso trajo para mí pues, ciertas reflexiones con relación también a esta cuestión del anonimato y la confidencialidad. Como conclusiones con relación particular a estas manifestaciones, he visto que, y me parece que para tener una comprensión más completa, más integral sobre la injusticia cognitiva, habría que partir de esta relación estrecha que hay entre cultura, lengua y los conocimientos. También creo que estas manifestaciones que se rescataron, que se han expuesto, podrían ser tomadas luego como para estudios más específicos, quizá como indicadores tal vez, que se pudieran explorar de manera más profunda. Las manifestaciones también me da gusto a mí saber ahora que las y los entrevistados la reconocen, ¿no? Reconocen la injusticia cognitiva y la apropian a sus propios términos, algo que señalaba ahorita a partir de lo que decía Víctor. Y con relación a las injusticias que ya se señalaban en la literatura académica, decir que la injusticia testimonial está estrechamente relacionada con la injusticia cognitiva debido a que se presenta en cada una de las manifestaciones que yo encontré, digamos, y porque expresan pues estos prejuicios que hemos heredado de la colonización, ¿no? Hacia con ellas y ellos, con estos grupos. También con relación a la injusticia hermenéutica, bueno, decir que dependiendo de la narrativa y del entrevistado y entrevistada con quien me encontraba, pues la injusticia cognitiva se presenta en diferentes grados. Hay quien me decía, no, bueno, es que depende de cómo lo tomes, si hay discriminación, si hay exclusión, pero es que depende de cómo lo tomes. Para mí ese no es un problema. Entonces, pareciera como que se presenta en diferentes grados y la forma en que cada uno lo toma también es diferente. Entonces, bueno, pero es que hay un contexto que sí permite hablar de que no hay precisamente perpetradores y perpetradoras identificables con claridad, ni una temporalidad en la que se dé, sino que es un contexto que en conjunto nos da elementos para señalar a la injusticia cognitiva. Entonces, bueno, esta es la presentación que les preparé. Por acá les agradezco la atención. Una vez más, la disculpa sobre esto de que se me fue la luz. Y bueno, gustoso de escucharles. ¿Vale? Les dejo tener acá el correo por si por ahí hubiera algo que puedan o que quisieran platicar después. Pues estoy ahí al tanto. Salma, Danet, adelante. Gracias, Diego. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, antes que nada, agradecerle. Creo que fue una plática muy enriquecedora para todos. Yo tengo una pregunta que creo que es algo general que tal vez varios de mis compañeros tengan. Además de luchar contra la estigmatización, ¿cuáles son algunas de las formas, alguna manera en la que las personas y sobre todo nosotros como futuros profesionistas podemos trabajar para desafiar y confrontar como estos sesgos cognitivos hacia los pueblos originarios? Y dentro de la misma pregunta también creo que podría añadir, que va muy de la mano, ¿cómo pueden las personas apoyar y aliarse
con los pueblos originarios en esta lucha contra la injusticia cognitiva? Creo que es una pregunta interesante, Salma. En principio, bueno, ¿cómo, digamos, enfrentar la injusticia cognitiva? Creo que en primer lugar sería hacerla visible. Me parece a mí es importante tenerla visible, y también como que el siguiente pasito sería saber dónde y cómo se manifiesta, ¿no? Creo que en esa medida podemos estar más atentos para intentar no caer en esta injusticia cognitiva. Porque lo que no cuestionamos, lo que no pasa por nuestros esquemas mentales de reflexión, pues eso, digamos, prácticamente no existe. Entonces, en la medida en la que podemos reflexionar y hacer consciente, al menos este tema, por ejemplo, de injusticia cognitiva, creo que tendremos, en principio, elementos necesarios como para intentar no caer. Luego, por supuesto, habrá que profundizar sobre ello y ver ciertas particularidades. ¿Para qué? Para que nuestra reflexión sea más profunda y nuestro comportamiento tenga más relación con lo que no queremos hacer y con lo que sí queremos hacer. Desde ese punto creo que yo te respondería. ¿Cómo aliarse con los pueblos originarios? Digo, de manera particular, creo, por las pláticas que he tenido con ellas y ellos, con las entrevistas y demás, que no se necesita como algo muy particular. Vamos a hacer luchas, vamos a hacer proyectos. No, ya los traen muchos proyectos y traen proyectos contrahegemónicos, es decir, impugnar, rechazar lo que ya está establecido, y entonces tratan de generar otras cosas. Y en todo caso, creo que en parte tampoco nos corresponde a nosotros hacer como una visibilización de lo que estén haciendo, sino que más bien sumar y aprender. Creo que no hemos estado tan dispuestos luego, la población mayoritaria, a aprender también de ellos y a sumarnos como uno más, ¿no? No, que a ver, yo tengo más medios, o no sé, tengo más recursos, o sé más, y vengo a aliarme contigo para que sí puedas ser visible, para que sí puedas concertar tus luchas. Pues no, me uno, aprendo, y creo que en esa medida también podemos hacer grupos interesantes en los que podamos aprender de manera colectiva. Eso te respondería yo, Sam. Muchísimas gracias. Gracias, Alma. Gracias, Diego. Fernanda también tiene algún comentario, pregunta. Sí, pues hola, buenos días a todos, a todas. Me gustó mucho la presentación, la verdad le agradezco por todo el conocimiento. Yo nunca había escuchado el término de justicia cognitiva, pero ahorita ya, pues, viendo la presentación, fue que caí en cuenta que hemos vivido o hemos convivido con ella sin saber exactamente cómo se llama. Me gusta mucho el tema este de la representación de los pueblos originarios, porque desde el área de mi conocimiento estamos muy escasos. Normalmente todas las leyes, todos los reglamentos se basan a partir de lo que las personas creen acerca de los pueblos, no de lo que realmente necesitan. Considero que se necesita una representación política de los pueblos originarios, pero que sean personas que realmente conozcan de sus pueblos, una persona originaria, no una persona que cree, que conoce y que cree que va a ayudarlas sin preguntarles lo que necesitan. No podemos tener en cuenta sus necesidades si no convivimos con ellos, si no nos preguntamos realmente qué es lo que quieren. Y hacer visible este tema me parece que es un paso muy, muy importante dentro de la sociedad estudiantil, de la cultura y de la política, del derecho, en sí, de todos los ámbitos. Gracias. Te agradezco mucho, Fernanda. Y tienes razón, en torno a leyes, por ejemplo, hubo una entrevista que me señalaba, en el artículo 2 constitucional
El Estado mexicano se da por bien servido, digámoslo así, usemos esa expresión, al brindar un intérprete para una persona de pueblo originario que está en algún problema jurídico. ¿Sí? O sea, el Estado mexicano ya dice, cumplí. Le estoy dando un intérprete a alguien que solo habla el idioma originario, ya. ¿Sí? Y conocemos, yo creo, muchos casos en los que por no hablar el castellano no se defienden y los hacen afirmar que cometieron algún delito, pero abusando de que no hablan el castellano. Entonces creo que sí es un tema importante. Creo que desde la Constitución, pues, cuando se habla de que es una nación única e indivisible, pero también se habla de que es multicultural, o sea, creo que puede ser que esto mismo nos esté generando ciertas paradojas, ¿no? En los marcos legales, jurídicos que, digamos, determinan ciertas condiciones como ciudadanos. Te agradezco mucho, Fernanda. Muy bien, también tenemos a Angélica, Valeria, y a Marlene. Primero Angélica, Valeria. Hola, muy buenos días. Encuentro este tema y esto pues muy interesante. Más que una pregunta, yo quería saber si a partir de esta investigación o de esto que se realizó hay más artículos acerca de la injusticia cognitiva en los pueblos originarios, y si es así, ¿en dónde puedo como buscarlos? Porque me gustaría informarme sobre este tema, la verdad. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Que no me aparece aquí. Angélica. Sí. Ok. Gracias, Angélica. El interés sobre estos artículos, creo que si gustas, tú me puedes escribir y te los mando lo que yo tengo. Digo, no mío, pues, o sea, de personas que han escrito sobre el tema, ¿no? Te lo mando sin problema, porque el asunto creo que es importante en América Latina, como lo señalaba María Elena, y hay buenas exposiciones con relación a la injusticia cognitiva y a la universidad en Colombia, que fue una de las cosas que me encontré yo al principio y fue un buen artículo para comenzar en todo este interés. Luego ya hay ciertas particularidades en las que hay cierta postura teórica. Hay cierta postura teórica que habla de injusticia epistémica de manera más precisa y lo ahonda, y hay otra escuela o tradición de pensamiento que habla de la injusticia cognitiva con toda esta visión colonialista. También igual por ahí para que eches un clavado en estas dos tradiciones, te mando algo. Muchas gracias. No hay de qué, a ti, Angélica. Adelante. La siguiente participación, Marlene. Sí. Hola, buenos días. Me interesó demasiado este tema. Yo tengo más como un caso que me gustaría comentarles. Yo soy del Estado de México. Hace algunos años ya se ha trabajado como con la reforma constitucional del Estado. En esta reforma se hicieron como diversos foros para que justamente los pueblos originarios también pudieran como involucrarse para saber qué era lo que realmente necesitaban, ¿no? Se les dio como esta voz, esta participación, para que pudieran decir lo que necesitaban y lo que les hacía falta y todo esto. Sin embargo, con el transcurso del tiempo se rescataron como todas estas propuestas que habían dado, se trabajó de una forma muy, muy buena, se les dio el reconocimiento que tenían, se les dieron ciertos certificados que avalaban que habían participado, se les hicieron traductores, había ciertos traductores que veían cómo participaban. Pero en el momento de entregar este anteproyecto de la Constitución, no se visualizó como toda esta participación de los pueblos. Realmente venían como 2 artículos que hablaban de ellos, muy, muy poquito. Y mi pregunta va dirigida a cómo hacemos que esta visibilización realmente se vea cuando hay ciertas élites políticas
que no hagan esto, que no les conviene mencionarlo. Entonces va más o menos a esto mi pregunta. Muy bien, Marlene. Pues en principio estos proyectos, ¿no? De generar ciertos encuentros y charlas, creo que son recientes, ¿no? Tú lo señalas, o sea, el interés es reciente. Por ejemplo, acá en Aguascalientes, si no me equivoco, el año pasado se llevó a cabo el primer encuentro intercultural sobre educación y otras problemáticas sociales, y se llevó a cabo en una escuela normal bastante alejada, en la que fue luego difícil que asistieran personas de pueblos originarios que viven acá en Aguascalientes. Creo que ahí un primer problema, porque no se pudo escuchar a estas personas como se pudo haber logrado en algún otro lugar más, más cercano, pues. También estos encuentros luego solemos entenderlos como oportunidad para darles voz a ellos y ellas, y creo que muchos participarán, pero también muchos dicen, no, es que eso no tiene sentido, ¿no? Participar en esos encuentros, porque no necesito que me den voz, la tengo y la he estado manifestando en mis otros encuentros, en mis otros grupos de estudio, en mis proyectos. Entonces, sí es un gran tema. Hay quien propone incluso que se haga como una ley en la que todos los pueblos originarios, que son 68, digamos, reconocidos de manera oficial, que cada uno tuviera un representante en gobierno a nivel federal, ¿no? En diputaciones, por ejemplo, y que aprendiéramos también a escucharlos, pero yo no encuentro cómo el sistema político actual podría dar esa visibilización. O sea, yo sí creo que se tendría que hacer desde otras posibilidades, y que creo que están surgiendo desde los pueblos, y que en la medida en la que los pueblos sigan haciendo lo que han estado haciendo, y que en una palabra dicen, pues es estar resistiendo, ¿sí? Y mostrar esta resistencia, creo que en esa medida podremos ir reconociéndoles más, ir aprendiéndoles más, y que en esa medida también podemos ir transformándonos más, ¿no? Porque creo que en el sistema actual no sería ni viable, y creo que tampoco posible que fueran escuchados tal como pretenderíamos que se haga para evitar esta injusticia cognitiva, por ejemplo. Sí, hay ciertos esquemas que, bueno, y tú mencionabas élites, por ejemplo, que no conviene, pues ciertamente como no conviene, y es que sería atentar contra, por ejemplo, el sistema de producción de los alimentos, cosa que sería dificilísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás atentando contra el sistema económico también. Y es que eso es lo que proponen la comunidad totonaca y celtal en ese libro que se llama ¿De qué diabetes estamos hablando?, ¿no? De Fernanda Samaniego. ¿De qué diabetes estamos hablando? Y es que ellos comprenden los elementos de la salud y de la mala alimentación a partir de todos estos elementos socioeconómicos que, si no se rechazan de tajo los principios fundamentales del sistema económico y del sistema de producción de alimentos, pues las enfermedades, tal como las que han producido este tipo de alimentos, como la diabetes, seguirán siguiendo su curso, ¿no? Y creo que funciona de manera muy semejante en otros temas. Está el área ambiental, en la que si bien ya hay un investigador, Víctor Toledo, que reconoce que en la medida en la que un pueblo originario está sentado en un territorio, ese territorio está mejor conservado en su biodiversidad, bueno, pareciera que a nadie le importa y que no podemos aprender nada de los pueblos originarios, cuando creo que ellos podrían enseñarnos justamente a cómo relacionarnos con nuestro entorno biológico. Entonces, tal como está,
creo que no es muy posible, y que en la medida en la que sigan resistiendo y que vayan transformándose ciertas estructuras y ciertos sistemas tal como los entendemos ahora, quizás sea posible. Marlene. Gracias. Gracias, Marlene. María Elena, adelante. Bueno, muchas gracias. Estoy por ahí en carretera, pero aquí muy atenta. Y con respecto a lo que estaba exponiendo Diego y las preguntas que han hecho los asistentes, me llama la atención como dos cosas. La primera de ellas tiene que ver con la literatura, y es que curiosamente aquí en Colombia son muy pocos los libros que se encuentran en la lengua originaria de ciertas regiones. Igual que en México, nosotros tenemos más o menos 67 comunidades indígenas, pero cuando vamos a hablar de la lengua de ellos, no alcanza a sumar 30, que se mantengan más o menos 30 lenguas. ¿Eso qué significa? Que cuando yo me acerco a la literatura, por ejemplo, con los indígenas Wayuu que están allá en La Guajira, solamente conozco incluso 2 textos en lengua originaria que están detonando o que están mencionando esas tradiciones que ellos tienen, o esa literatura a partir de los mitos y las leyendas que ellos tienen. Entonces, hay ahí un golpe certero para que se genere un desconocimiento a nivel de las historias de ellos, pero en su lengua originaria, y que también se desconozca cuáles son los contextos que ellos mencionan. El 2 que quería plantear tiene que ver con, por primera vez en Colombia se está expandiendo la idea de una universidad intercultural. ¿Y esto a partir de qué? Pues a partir de todos estos movimientos, como Diego lo decía, de resistencia. Y esta universidad intercultural propone unas áreas del conocimiento desde los saberes de estos pueblos originarios, y les dan unos nombres relacionados con la tierra, con la memoria, con los problemas como el desarraigo, pero también con la lectura de la naturaleza, la cosmovisión, la parte ideológica, con todos estos elementos que permiten aproximarnos, lógicamente, al conocimiento ancestral o de estos pueblos originarios, pero también no es fácil que podamos llegar todos a ellos, porque están en unas regiones muy lejanas, en unas regiones donde están a 12, 13 horas por carretera. Entonces no va a ser fácil acceder desde la academia, que podamos acceder a esos escenarios para conversar con ellos. Eso me llama también la atención. Y eso es otra forma de golpe certero para las comunidades indígenas, y que origina ese desarraigo y ese desconocimiento a toda esta cosmovisión de los pueblos originarios. Y otra tiene que ver con algunos autores que estaba planteando Ángela, me parece que era, que cómo conseguir documentos alrededor de qué autores nos pueden dar. Aquí en Colombia tenemos a Arturo Escobar, que es muy importante en toda su apreciación que se ha hecho, pero hay otros, está Castro, es de apellido Castro, en este momento no me acuerdo su nombre, Fabio Castro, que él hace toda una lectura desde educación comunitaria, y esta educación comunitaria retoma experiencias desde los pueblos también originarios y desde las comunidades ancestrales y las comunidades campesinas que tienen mucho saber. En América Latina pues está Walter Mignolo, está Catherine Walls, e incluso está Boaventura de Sousa Santos, quien él acuña un concepto que se llama ecología de saberes, y tiene que ver un poco con el recoger toda esta posibilidad de traer a la academia y de traer este conocimiento de estos pueblos originarios y darle esa lectura e interpretación desde la academia y desde la universidad.
Y queda entonces la gran tarea ya para cerrar mi intervención, que son todas estas generaciones nuevas, como estas caras nuevas que uno ve aquí, primero interesados por estos conceptos y segundo, que hay muchos temas para poder investigar alrededor de esos conceptos y seguir validando no solamente estos conocimientos ancestrales, sino también haciendo resistencia desde la academia para para recuperarlos, para mantenerlos y para preservarlos. Quería como acotar eso. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por estas acotaciones muy importantes, ¿no? Que además al señalar ciertas coincidencias con México, con el resto de los pueblos, la cantidad de pueblos, en México 68, en Colombia 67, como nos dice María Elena, y que bueno, también esto se pone luego en duda, las entrevistas que Hola, creo que perdimos otra vez a Diego. Esas fallas eléctricas, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algún aspecto mientras regresa Diego a terminar su comentario? Algo que les haya quedado por ahí en el tintero, alguna pregunta, comentario, observación. ¿Cómo se ha visto con los mayas allá? Diana y ¿quién más es? Creo que no, tu micro no se escucha. Creo que no logramos escuchar, no sé si hay algo con el micro. No, lo siento, Laura, no se puede. O si puedes activar desde tu cel o algo así la sesión, podrías saber si lo recuperamos. Mientras que va a hacer un comentario María Elena y luego a ver si puedes hacerlo así, Diana. Ok, gracias. ¿Me escuchan? Gracias. Sí. Bueno, no sé, quería como comentar algo con respecto a la normatividad. Entonces, dentro de todas estas tensiones que presenta el acercarnos al conocimiento de estas comunidades originarias, las leyes y la normatividad juega y desde la Constitución. Entonces le están diciendo a uno, por ejemplo, en el caso de Colombia, que nosotros somos un pueblo multicultural, diverso, donde prevalece el Estado de Derecho y se va a las comunidades y se les habla de que ellos tienen derechos y que ellos deben proteger sus derechos y deben, ¿cierto? Todo este movimiento. Ese es el discurso desde el oficialismo que nos viven dando. Y esto sucede en muchos países de América Latina, pero en la realidad yo estoy recorriendo el sur de Colombia, exactamente estoy por la zona del Valle y del Cauca, pero haciendo como un encuentro con unas comunidades y veíamos que, o sea, lo viví. Nos pararon, duramos varias horas parados porque había un movimiento indígena en un retén y llega la policía, llega el SMAT, llegan la cantidad de camiones para librar la vía y inmediatamente entonces aparece el carro de misión académica, de misión médica, aparece el carro de población indígena, de la UNIC, en el caso de Colombia, y del CRIC. Entonces ya se genera como unos escenarios de paz, pero si no aparecen esos carros, el enfrentamiento había sido muy complicado. Entonces, ¿qué sucede? Hay ese discurso que le están diciendo a todo el mundo que sí somos, que vivimos, que entendemos, que respetamos, pero a la hora de la verdad, la normatividad y las vías de agresión son permanentes con estos pueblos originarios. Yo estoy hablando de un lugar que queda a más o menos unas 12 horas de Bogotá. Imagínense ustedes cómo será
en estos lugares o estos contextos que están por trochas, que no hay vías, que no hay carreteras. Hace 4 o 5 años hice un ejercicio de indagación con una comunidad que son los Embera-Catíos en De Frontino, y ellos duraban 3 días caminando por entre las montañas para llegar a un lugar a estudiar. Pero entonces nuevamente viene ese ataque a estos pueblos originarios, y es que hay que enseñarles en español, hay que hablar con ellos en español, porque no existe también esa política de educarnos nosotros, que somos los que hacemos esa lectura, en la lengua originaria de ellos para poder conocer sus saberes y poderlos tener en cuenta. Entonces hay muchas formas de agresión, y eso se incluye dentro de todo este desconocimiento epistémico y dentro de todos estos golpes certeros que se dan a los saberes de estas comunidades. Quería como acotar eso, y muchas gracias. Muchas gracias. No sé, Diego no ha regresado, ¿verdad? Diana, ¿pudiste resolver? No. Bueno, ya en alguna otra ocasión, como somos el mismo grupo, ya si guardas tu comentario y nos lo refrescas en la siguiente. Pues bueno, yo creo que vamos a dar la despedida. No sé si Diego, déjenle comento, al menos para despedirlo. ¿Algún comentario, alguien más? En Aguascalientes el internet está muy malo también, entonces yo creo que no, yo estoy ahorita con mi celular también porque me quitó el wifi. Ok. Bueno, pues creo que ya vamos a ir concluyendo esta sesión. Veo que sí se generó mucho entusiasmo por esta categoría para reflexionarla, digamos. Esto que decía Diego de cómo la interpretamos nosotros, ese tema de injusticia epistémica o injusticia cognitiva o desajuste cognitivo, como decían. Entonces, es interesante pensarlo, y precisamente con este seminario queremos reflexionar ese tipo de categorías que nos ayudan a entender nuestro contexto cotidiano. Muchas de las cosas que yo he observado de categorías de este tipo ha sido en mi encuentro digamos, en este contexto de Chiapas. Yo soy de la zona Altos de Jalisco. Curiosamente, en esa zona no me permitía, no tenía como un referente para poder pensar todas estas categorías. Y a lo largo del tiempo y con los encuentros con las personas, pues con las comunidades, se va uno viendo en la necesidad de pensar que no hay un solo desarrollo, que no todos ven el mundo de manera similar, que no todos buscan lo que el capitalismo, el consumismo y algunas corrientes filosóficas, epistemológicas, teóricas dicen, ¿no? Entonces, yo creo que con esto cerramos. Agradecemos mucho porque creo que la participación de todos es lo que hace bonito estos encuentros. Reciban un abrazo y nos vemos próximamente el lunes para nuestra próxima conversación. Gracias y un gusto avanzar. Muchas gracias. Feliz tarde. Éxitos. Que tengan bonito día a todos. Adiós.